Vamos a iniciar esta tarde. Muy bienvenidos. Vamos a iniciar con este Zoom mensual del Ministerio Fe Mueve Montañas, que en el formato de entrevista se llama Medicina Misionera. Hoy nos acompaña y en pantalla ustedes están viendo a nuestra hermana María Elena Fonseca, quien la saludamos con mucho cariño y mucho aprecio y que agradecemos haya aceptado participar de este Zoom para platicar acerca de el trabajo misionero que ella ha hecho a lo largo de mucho tiempo, en donde ese trabajo se ha visto relacionado con todo lo que tiene que ver con el área de las ciencias de la salud y de cómo la salud puede ser utilizada como un medio para llegar a personas en necesidad física y al mismo tiempo suplir su necesidad espiritual. Así que comenzamos con este formato de entrevista. Así que, hermana María Elena, estando ya conectada, quisiera yo hacerte algunas preguntas para que quienes estamos escuchando tu testimonio podamos formarnos una idea de cuál es el trabajo misionero que tú has desarrollado. De lo que yo pude platicar con nuestra hermana y de toda su experiencia, decidimos concentrarnos en hablar específicamente de dos ministerios en los que ella ha participado, pero aclarando que no son los únicos. Así que hoy estaremos hablando de dos actividades. La primera, que nuestra hermana ha desarrollado en el ministerio conocido como Caravanas Médicas Misioneras. Y el segundo, el ministerio conocido como Cruzadas Internacionales. Así que, hermana, la primera pregunta para todos los que estamos aquí sería preguntarte, ¿cuánto tiempo tú has participado? ¿Cuánto tiempo has participado en las Caravanas Médicas Misioneras? ¿Y cuánto tiempo has participado en el ministerio conocido como Cruzadas Internacionales? Hermana, no sé si tú me estés escuchando, no te escuchamos, tal vez tu micrófono está silenciado. Así es, hermano. Ahí está, listo, te escuchamos, hermana. Ok, me presento, mis hermanos. Me da mucho gusto estar con cada uno de ustedes. Y soy María Elena Fonseca García. Y es un placer y pido perdón porque por más que a mi perro lo escondo, es un grosero. Perdón, este trabajo en caravanas médicas lo realizo desde hace 16, 17 años. Perdón, hermanos, porque no me va a dejar hablar. Está bien, hermana María Elena, no te preocupes. Esperemos que la vida del público no corra peligro, no creo. Entonces, esperamos a que la hermana regrese y mis hermanos vuelvo a compartirles que en esta tarde la intención es estar interactuando en el formato de la entrevista para que conozcamos lo que nuestra hermana María Elena Fonseca ha desarrollado a lo largo de los años en estas actividades misioneras que incluyen las cuestiones relacionadas con la medicina y la atención médica, ya que nuestra hermana ha regresado, ella está a la mitad de la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo has participado en las caravanas médicas misioneras y en las cruzadas internacionales? Hermana, adelante. Sí, 17 años en cruzadas, perdón, en las caravanas médicas misioneras del sureste y del 2001, 4 años eh, apenas en las cruzadas internacionales. Ese es el tiempo que tengo. Vea que sí estamos hablando de un tiempo bastante sustancial, ¿no? Porque si hablamos de algo que tiene más de 10 años, eso implica que el Señor te ha permitido desarrollar muchas actividades médicas misioneras en diversos lugares. Hermana, ¿qué lugares has conocido como resultado de hacer este trabajo misionero? Chiapas, en Chiapas hemos estado, en Nuevo México, en Comitán, San Cristóbal. um, No recuerdo más porque era frontera con Guatemala. No me acuerdo qué más era. Los nombres, ¿no? Específicos, no los recuerdo. Chiapas, Ujú. Oaxaca, Chahuites, em, Tabasco, Veracruz,
en Veracruz a diferentes estados como Coatzacoalcos, Laguna Verde, Iguazú, algo así. Tenemos Tamaulipas, ahí Dios, Puebla, la zona cañera de Puebla. Ay. Podríamos, hermana, estar hablando de prácticamente docenas de lugares, o sea, muchos lugares, Sí, hermano. muchas provincias o estados o departamentos, como llaman en algunos lugares, Sí, donde escuchamos que a nuestra hermana le ha tocado estar ahí y que, por cierto, desde México les podemos decir que dos de las provincias que la hermana mencionó, Chiapas y Oaxaca, son provincias, estados muy grandes, con una gran cantidad de recursos y sorprendentemente, como suele ser común, son las dos provincias más pobres de México. Entonces es donde la ayuda es bien importante. Hermana, ahora, si nos concentramos en el trabajo de las caravanas médicas, ¿cómo es una caravana médica? Si en estos momentos quisiéramos hacerles saber a nuestros hermanos conectados cuál es el desarrollo de una caravana médica, ¿qué nos responderías? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Si yo estoy en una comunidad y ustedes llegan y alguien me dice que hay una caravana médica y yo me acerco, ¿qué es lo que la persona encuentra? ¿Cómo funciona una caravana médica? ok, está compuesta por quien quiera, médicos, enfermeras, especialistas, medicina dental, quien corte el cabello, quien enseña algo, por todas las personas que quieran participar. ¿Qué van a encontrar? Eh, si tenemos que llegar a un lugar donde haya luz por los medicamentos que se tienen que refrigerar y de ahí, todavía de los alrededores de la sierra bajan camiones cargados de mucha gente que necesita. ¿Qué va a encontrar? Medicina gratis, consulta gratis, alimentos que se le pueden llevar, ropa, corte de cabello, ¿qué más? Consejería, fisiatría. ¿Y cómo va a funcionar esta caravana? Hay en la entrada quien registre. Ahí se van a registrar los datos de cada uno de los que pasen, si es que son verídicos. Después de eso, se pasan a que se les chequen, como en cualquier consulta, sus signos vitales, presión, temperatura, etcétera. Y mientras esperan su consulta, hay un enlace entre la llegada y ahora sí, antes de que pasen a consulta, cada uno de ellos va a pasar a evangelizar. Tienen que pasar a recibir el mensaje de salvación en la sala de espera. Ahí están los que se encargan de dar a conocer el Evangelio. Cada uno de ellos hace un informe de las personas que ya son cristianos o que han recibido a Cristo. Y ese se va llevando durante toda la semana. De ahí, el mismo enlace lleva a las personas a consulta y después a farmacia para que se les surtan sus medicamentos. 5 días. Entonces, ya, perdón, hermana. Entonces, ahorita que escuchaba yo la referencia que tú nos dabas del tiempo y hablabas de una semana, eso significa que a lo largo de 5 días, todos los días se están ofreciendo los mismos servicios, pero obviamente asumimos a diferentes personas, ¿cierto? Sí, sí, así Bien. es, durante una semana. Bueno, 5 días. Ahora, 5 días. Ahora, hermana, estamos entendiendo que un trabajo como las caravanas médicas misioneras o cruzadas internacionales, asumimos que, como hablábamos hace unos minutos de Fe Mueve Montañas, son ministerios que concentran muchos recursos de distintas fuentes. Y obviamente nuestra cabeza nos dice que una caravana médica o una cruzada internacional es algo que no cuesta unos cuantos dólares, ¿no? Tenemos que asumir que son cosas que tienen un costo muy alto, tanto en traslado como en poder concentrar todas las cosas que les son proporcionadas a ustedes, medicinas o cualquier otro insumo que ustedes usan. Eso me lleva, hermana, a otra pregunta. En este caso, ustedes, los profesionales de la salud que participan en las caravanas médicas, ¿ustedes
tienen que costear sus traslados. O sea, ¿cómo ustedes pagan su participación dentro de las caravanas médicas o cruzadas internacionales? Y segundo, que está muy relacionado con lo primero, en cuanto a medicamentos y todo lo que ustedes necesitan, ¿cómo lo reciben, hermana? ¿De dónde llega? ¿Cuál es la forma en que esos recursos ustedes logran tenerlos en sus manos? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Nuestros gastos personales, obviamente, los tenemos que cubrir. Aparte, cada mes damos ¿cómo se puede decir? Una cooperación para ir juntando para medicamentos. También nos regalan medicamentos y a veces algún laboratorio nos obsequia algo, ¿verdad? Pero lo que falte, de todas maneras, si siguen faltando medicamentos o insumos, porque se utiliza también para curaciones, para inyecciones, para odontología, entonces nosotros cooperamos para que se compren. Aparte tenemos que pagar el camión especial para los medicamentos. No puede ir, no nos podemos, no puede ir cada quien por su cuenta porque los medicamentos de todas maneras tienen que viajar en un camión, no pueden ir de mano en mano. Ya. Entonces O sea, todo eso nosotros lo pagamos. el grupo llega junto a Sí, donde tienen que hacer el trabajo en y, caravana sí. y tienen que tienen que costear su traslado y al mismo tiempo ofrendan para también colaborar y que se haga todo lo que tiene que ver con la caravana. O sea, no es solo pagar su traslado, ¿cierto? No, o sea, tenemos que suplir las necesidades que requiere la caravana. Así es, estamos conscientes de eso y con mucho gusto lo hacemos, la verdad. Ahora, hermana, aquellos que somos parte del pueblo de Dios, creo que sin que importe el país desde donde estemos siguiendo esta transmisión, estamos plenamente conscientes que el valor de cada alma es un valor incalculable y cualquier gasto que hagamos en una caravana médica, en una cruzada internacional o en un viaje de fe mueve montañas, caray, pues no es nada, ¿no? En comparación con el hecho de poder llevar la salvación a alguien y que las personas acepten a Cristo. Este detalle espiritual creo que también sería importante para que todos valoremos cómo son de importantes los trabajos misioneros como los que tú realizas. La pregunta sería así, en promedio, aunque entendemos claramente que las circunstancias son bien diferentes dependiendo el lugar, dependiendo la iglesia que les está dando el soporte, pero ¿existe algún promedio como para saber en cada espacio de Caravana América cuántas personas llegan a aceptar a Cristo en promedio? ¿Tendrás alguna idea, hermana? ¿Alguna idea? A ver. Con la logística no me meto mucho, pero veo que es necesario. Eh, en cada caravana pueden ser 200, 300, 500 gentes que reciban a Cristo. Wow, a lo Y largo de los 5 días. de los 5 días, 5 días, y ya el trabajo se le queda a la iglesia. Ellos tienen que seguir discipulando, buscando a su gente, discipulándola, cuidándola y estar siempre vigilando su crecimiento. Hermana, en este caso, la o las iglesias anfitrionas que les reciben, entendemos que tienen la responsabilidad espiritual de atender a las almas que se convierten, pero con respecto a la caravana médica o a la cruzada internacional, ¿qué otra responsabilidad tiene la iglesia anfitriona? ¿Les da hospedaje? ¿Qué otra responsabilidad llega a tener? Su responsabilidad de cada iglesia es darnos alojamiento y alimento hasta donde pueda. A veces nosotros también tenemos que llevar alimento porque son iglesias muy pobres, entonces llevamos nuestro alimento y hermanas a veces también que ellas mismas cocinan para nosotros y cocinan para la iglesia también. Entonces, según sean las condiciones, sí llevamos también nuestros propios alimentos. Sí han llegado a haber situaciones donde, aparte de todo lo que ustedes ofrendan, aún todavía también es necesario que costeen su alimento. Sí, por ejemplo, en la sierra de Chiapas, Nuevo México,
nos recibió la comunidad con mucho gusto, pero no tenían dónde hospedarnos. Entonces nos hospedamos en una escuela rural. Ahí obviamente las hermanas hacían lo que podían, pero había que llevar alimentos, había que bañarse con agua de alfilerillos, o sea, de gusanos, Sí, con con animalitos. en los baños de los niños, que los niños usan ellos en la escuela rural. A veces es difícil esa situación, pero hay situaciones aún más cuando se llega a lugares que ya es selva. Ahora, hermana, antes de que podamos ver un PowerPoint que tú nos has proporcionado para conocer un poco más gráficamente el trabajo misionero donde has estado involucrada, me gustaría hacer dos preguntas más. La primera, a lo largo de estos años, hermana, tú específicamente, ¿qué actividades has desarrollado relacionadas con el trabajo misionero? O sea, dentro de las caravanas médicas misioneras o de las cruzadas internacionales, ¿qué te ha tocado hacer? Atender farmacia, atender enfermos, ¿qué te ha tocado? En caravanas médicas, bueno, me puede tocar curaciones, inyecciones, tomar signos vitales, estar registrando a los pacientes en la farmacia o en evangelismo. Cualquiera de esas áreas podemos desarrollar. O Ahora, con los niños. perdón. Ahora, en el caso de los niños, entiendo que también los niños son sometidos a alguna clase de atención médica, pero aparte de ello, también se interactúa con ellos para evangelizarles. Sí, También. O sea, también sí, clases bíblicas. sí. Se les lleva a escuelita bíblica, se les da el mensaje siempre de salvación. Y es sorprendente ver cómo niños que bajan de la sierra caminan una hora descalzos con tal de llegar a esta escuelita bíblica. Eso a Ahora, mí, hermana, antes de ver tu PowerPoint, em, ¿cuál ha sido el traslado más largo que has hecho desde ahí donde estás en tu casa hasta el lugar a donde has llegado a servir? ¿Cuál ha sido el viaje más largo que te ha tomado más tiempo? creo que a Tamaulipas, Tamaulipas. ¿Cuánto tiempo fue, hermana? pues son, que son 3 horas a Puebla Ujú. y después para allá son 7 horas. Entonces prácticamente son como 10, pero las que espero son, en realidad mi Claro. viaje es de más de 12, 14 horas. Y entendemos que la mayor parte de las condiciones no son cómodas, ¿no? Tal vez los primeros trayectos lo son, ¿no? Pero debe haber momentos en los que el viaje se torna físicamente complicado, ¿no? Pues tal vez la edad ya nos cansa más y no es un autobús de primera, ¿verdad? No llevamos aire acondicionado, no llevamos, pues tú ya conoces el camión, igualito que como fuimos a Huizla, así viajamos. Así. Es, Bueno, sí. bueno, hermana. Pues entonces, hermana, de mi parte, me permito cerrar Bueno, cámara. Ajá, quiero agregar nada vamos. más una cosa, hermano. Sí. A diferencia de las caravanas médicas, que es un evento, Cruzadas Internacionales es un proceso. Entonces, ya podemos comenzar. Ah, perfecto. Entonces entiendo que con esta aclaración cierro mi cámara, vamos a poder entender el PowerPoint que nuestra hermana nos va a compartir y que yo soy quien se los va a poner en pantalla. Así que hermanos, estén Gracias, hermano. pendientes de nada, hermana, de esto que les estamos compartiendo y a la indicación de mi hermana voy a ir avanzando las presentaciones. Así que estamos en la portada. Hermana, nos vas explicando. ¿Ok? ¿Qué significa nuestro logo? Una cruzada está dirigida a todo nuestro país, México, porque Cruzadas Internacionales México. Tenemos la cruz porque nosotros queremos que México sea para Cristo. Eso es lo que nuestro logo significa, Bien. ¿ok? Que CIMEX, porque es International Commission, son sus siglas, CIMEX. Y como dice aquí, es una organización que está formada por pastores y por laicos.
y cuya función es enseñar, capacitar a las iglesias y ayudarlas para el evangelismo. Esa es nuestra misión. Adelante, hermano. ¿Qué es una cruzada? Como dijimos, a diferencia de un evento que es en una sola ocasión, una cruzada tiene un año de preparación y es un esfuerzo conjunto entre las iglesias que van a participar y cruzadas internacionales. Nuestro objetivo es ganar almas para Cristo y esto requiere tal vez muchas cosas, pero hemos descubierto que el requisito único que se necesita es el amor por las almas perdidas. Lo demás es cosa que se van añadiendo. Pero si no tenemos amor por las almas perdidas, si no recordamos quiénes éramos sin Dios y sin esperanza, no vamos a hacer nada por alcanzar a esas almas que hoy están perdidas y son enemigas de Dios. Adelante, hermano. Bueno, nosotros denominamos esto como evangelismo 3.1. Es un solo proceso en 3 pasos. Lo primero, aquí lo vamos a ir ilustrando como quien siembra la semilla, empieza a ver cómo florece, cómo crece esa semillita y llega a dar frutos. Aquí, donde nosotros comenzamos con la primera etapa, es etapa de preparación, etapa, la segunda, de visitación y la tercera ya es de integración. Puedes seguir adelante, mi hermano. Para cada una de ellas la vamos a tratar de explicar. Adelante, hermano, por favor. ¿Ok? Dice aquí que el tiempo de preparación, hermanos, no es solo de un año y medio antes empiezan a contactar las iglesias y quienes aceptan, empezamos un año antes que representa el 45% de la cruzada y adelante, hermano, por favor. Si puede estar completa, mejor. Eso es, gracias. Este año se empiezan a buscar coordinadores. ¿Por qué? Porque en esta cruzada participa desde 2, 3 iglesias hasta 30 iglesias. Cada una de esas iglesias tiene un coordinador y eso se hace un año antes, 9 meses antes de la cruzada. Entonces se empieza a trabajar con una tarjeta que se llama Operación Andrés. Más adelante vamos a ver qué significa esto. Después de eso, entonces, esto se conoce, se van a hacer retiros de preparación. ¿Qué significa? La capacitación para cada iglesia. Van hermanos a donde les van a explicar cómo es cada etapa, qué es lo que tienen que hacer, les entregan sus materiales y sigue el proceso que ya inició. Después, celebración de amigos. Son reuniones que se hacen con aquellas personas que ya están inscritas en esta tarjeta Andrés. Lo vamos a ver con más explícitamente, hermanos. Estas reuniones se pueden hacer 6 meses antes, 4 meses antes y 2 meses antes. Una vez hecho esto, que es el 45% de la cruzada y que depende totalmente de cada iglesia que está participando, entramos los llamados cruzadistas o misioneros. Y es la etapa de visitación. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, aquellos hermanos que en su tarjeta de Operación Andrés han estado orando por lo menos por 10 personas, ellos mismos concertan citas para cada uno de ellos. Y entonces los cruzadistas llegamos a esos hogares, damos el mensaje de salvación. ¿Cómo comienza? Con un culto de apertura. Llegamos todos los cruzadistas a la iglesia central, así puedan ser, por ejemplo, Chiapas, 30 iglesias. Llegamos a la iglesia central, todos los cruzadistas, ahí hacemos un culto para pedirle a Dios que nos guíe,
y es el culto de apertura. Ahí comienza la visitación y los eventos que tengan preparados. ¿Qué significa visitación? Precisamente eso, hermanos, ir a visitar. No tocamos puertas porque hemos descubierto que es más efectivo llegar a los hogares donde ya se ha estado orando por ellos casi un año, mis hermanos. Finalmente, cuando termina el evento de visitación, regresamos a esa misma iglesia, que es la iglesia responsable de todas las iglesias, y damos gracias a Dios por esa semana de trabajo y se llama culto de victoria. Ahí, en este culto de victoria, se presentan a las nuevas almas, aquellas almas que han entregado su vida a Cristo. Y todo, como dijimos, todo este proceso recae sobre la iglesia y representa un 10%. Entonces llevamos un 55%. Después de esto, mis hermanos, viene el siguiente 45%, integración. Cada una de las almas que se han ganado para Cristo, que el Señor ha llevado a sus pies, se integra a la familia, y aquellos que han orado por estas personas se encargan de discipularlos, de cuidarlos, de integrarlos a la iglesia, de acompañarlos hasta su bautismo y hasta que ellos puedan estar más firmes en la iglesia, ya estén sirviendo. Siguiente, por favor, hermano. Bueno, aquí en la aplicación del proceso tenemos programas, programa general para hombres y mujeres, para mujeres nada más, para jóvenes, que es la juvenil, la varonil también, la infantil denominada Operación Andresito y la digital, que es Operación Macedonia, y esta nació cuando en la pandemia definitivamente no nos dejaban salir para nada. Continuamos, hermano. Aquí tenemos la primera etapa, que es la de preparación. Como dijimos, inicia un año antes y es en la iglesia local la que va a ser responsable, la que va a coordinar a todas las otras 29 iglesias o 15 o 5 o 2 o 3 las que vayan a participar. Adelante, mi hermano, por favor. ¿Cómo inicia esto? Ya dijimos 18 meses antes. Ahí se define la fecha en que se va a realizar la cruzada, la fecha en que se van a hacer los retiros, o sea, la capacitación para las iglesias, y también la fecha en que se va a hacer la visitación. Y se forma un comité para que esto pueda funcionar. Adelante, hermano. Se forma un comité organizador. Adelante. Aquí dicen, esta es parte de la capacitación, cómo sugieren que esté compuesto aquel comité para que cada uno realice su función y esto sea mucho más fácil de llevar a cabo. Adelante. Aparte de que se lleva la capacitación para evangelismo, también se capacitan líderes, hermanos. Cada uno de los líderes capacita a su, ¿qué puedo decir? A su igual. Líder, adelante, hermano. Líder que puede ser el presidente de la cruzada, capacita a los presidentes que van a estar al frente de la cruzada. Esto creo que es muy difícil de entender, pero cada líder capacita a sus líderes, los presidentes capacitan a sus presidentes, los de oración también a los de oración, los que se encargan de niños capacitan a los que se van a encargar de niños. O sea, cada uno que tiene una función, un liderazgo, capacita líderes. Adelante. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es el resultado final? Si son 30 iglesias las que están participando, vemos que 30 directores de oración
han capacitado cada uno de ellos por lo menos a otros 30. ¿Y qué tenemos como resultado final? Veamos. Dice que como resultado final, hermano, cada uno de estos líderes van a estar capacitando, son 30, y van a capacitar por lo menos a 10, cada uno de ellos, los presidentes, los que son de directores de visitación, los directores de oración, las iglesias locales, los vicepresidentes, y todo esto es logística, logística, mis hermanos. Al final llegamos a tener aproximadamente 300 personas capacitadas para iniciar una nueva cruzada. Adelante, hermano. ¿Quiénes participan? Ahora, dentro de la etapa de preparación, hablamos de la tarjeta de Operación Andrés. Si recordamos, Andrés fue aquel que fue y le dijo, hemos hallado al Señor, ¿verdad? Consideramos el primer evangelista. ¿Y quiénes van a participar? Todos, no hay restricción. Miembros, no miembros, niños, jóvenes. Y como ya dijimos, esto inicia 9 meses antes. 9 meses antes se están orando por estas personas que queremos que alcancen a Cristo. Adelante, mi hermano. ¿Qué es la tarjeta Operación Andrés? Es una herramienta evangelística. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ella? Pensar a quién quiero yo, quién quiero que se rinda a los pies de Cristo. Y a estas personas las vamos a anotar ahí en esta tarjeta. Y tenemos un compromiso con ellos. La siguiente, por favor, hermano. ¿Qué significa? Vamos a buscar la manera, nuestro compromiso es buscar la manera de empezar a hacer lo que hemos dicho, puentes de amor. Ayudo a mi vecino, lo saludo, le invito a un café, o qué sé yo, si no puede cortar su césped, alguna o buena obra para acercarme a aquella persona por la que yo ya estoy orando. Adelante, hermano. Vamos a imaginar la proyección que esto tiene. Una iglesia de 50 miembros, a cada uno de esos miembros se le va a entregar una tarjeta en Andrés, y cada uno de ellos va a estar orando por sus 10 personas, por esas 10 almas que no conocen de Cristo. Y solo es una iglesia de 50 miembros. Entonces nos vamos a encontrar que en esta iglesia se va a estar orando directamente por 500 personas durante 9 meses, mi hermano. 9 meses. ¿Qué significa esto? Esas 10 personas tienen familia. Indirectamente también se está orando por esas familias. Si cada uno de ellos tiene a 3 personas, solamente 3 en su familia, la iglesia ya está orando por 1,500 personas durante 9 meses, hermanos. Entonces, esta iglesia en total estaremos proyectando que se está orando por 2,000 personas 9 meses. Esto es de forma directa. Y los 2,000, directa, 500 personas. Indirecta, 2,000 personas. Y si hablamos de una iglesia de 600 miembros, imagínense cada miembro con su tarjeta Andrés, con sus 10 almas que quieren que lleguen a los pies de Cristo. Estamos hablando que son 6,000 gentes, 6,000 almas que estamos rogando a Dios que rindan su vida a Cristo. Y si son 6,000
de forma directa, cada uno de estos, ya dijimos, tiene 4 familiares, no son 3, sino 4. Entonces, si son 3, estamos hablando de que son 18,000 personas de forma indirecta por las que se está orando por 9 meses. ¿Cuál será el resultado de estar orando 9 meses por toda esta gente, mis hermanos? Adelante. Dice que esta iglesia de forma indirecta puede estar orando hasta por 24,000 personas. Y sí que hay iglesias de 600 miembros. Esto es nuestro sueño, nuestra imaginación, nuestro proyecto, lo que nos anima a seguir adelante, mis hermanos. Adelante. Siguiente, ¿ok? ¿Cómo proyectamos esta tarjeta de Operación Andrés? ¿Hacia quién va dirigida? ¿Qué círculo va a alcanzar? Obviamente los que están en nuestra casa primero, toda la familia, padres, hijos, hermanos, cónyuges, los familiares que están fuera de nuestra casa, abuelos, primos, etcétera, los amigos, los compañeros de trabajo, los conocidos, todos aquellos que no conocen a Cristo y es necesario llevarlos a los pies de Cristo. Siguiente, hermano. Operación Andrés, esa tarjeta tiene 7 pasos a seguir. Vamos a ver el primero. Una vez que ha sido capacitada la iglesia, dentro de su material se le van a entregar esta tarjeta. Ahí va a inscribir a esas 10 almas por las que se va a comprometer a orar por ella todos los días durante esos 9 meses. Es un compromiso con Dios, con nadie más, hermanos, con Dios. Siguiente. Segundo paso. Yo le voy a mostrar a la persona por la que estoy orando esa tarjeta. Estoy orando por usted. Pero solamente eso, estoy orando por usted. Estamos ya intentando llamar la atención de aquella alma. Siguiente. Paso número 3. Tiene que ver la persona que me interesa realmente. No es que solo quiera yo convertirla, como dicen la gente, convertirla a mi religión. No. Estoy preocupada realmente. Le estoy mostrando mi amor. Y el tercer paso es preguntarle si tiene alguna necesidad específica por la que podamos orar. Siguiente. En este cuarto paso, vamos a buscar todavía más cercanía con la persona. Eso que denominamos puentes de amor, como ir de compras juntas, acompañarla al mercado, ver una película, un concierto, enseñarle alguna actividad o algo que yo sepa hacer, un café en la casa. Escucharlas es muy importante. Cuando nosotros estamos decididos a escuchar a una persona, estamos ganando mucho porque le estamos mostrando nuestro gran amor e interés a esa persona. Siguiente. 5, lo que habíamos visto, celebración de amigos. Vamos a organizar algún evento, ya sea en la iglesia o de forma personal. Le entregamos una tarjeta y le decimos, con amor te vamos a esperar. Adelante. Sexto paso. Vamos a tener en cuenta que en este paso 5, en esta celebración de amigos, vamos a buscar en cada momento darles ese mensaje de salvación. Siempre, sea el momento que sea, vamos a buscar por medio de un mensaje sencillo, y cuando lleguemos a esta reunión de amigos, siempre vamos a buscar que no sea en una iglesia, que quien vaya a dar el mensaje sea un mensaje sencillo, entendible, corto, que los consejeros y los recepcionistas sepan cómo tratar esas almas, que estén conscientes de que vienen lastimadas y que sepan cómo apapacharlos, en una palabra, apapacharlos, que sientan
ese interés, ese amor que realmente sentimos por las personas. Siguiente. El paso número 6. Aquí entra la etapa de visitación. Llegamos ahí los cruzadistas o misioneras. Una vez que se han establecido, se han hecho todas estas cosas, las personas que aún así no han aceptado a Cristo, entonces se les dice, ¿saben qué? Van a venir unos amigos de lejos, ellos traen un mensaje especial para ustedes y no les gustaría que los visitaran. Y así es como ellos van agendando las citas. Siguiente. 7. Todos aquellos que ya han recibido a Cristo Jesús en su corazón, ahora hay que integrarlos a la iglesia. Y aquellos que durante 9 meses estuvieron orando por estas personas, son ellos los que se van a encargar de discipularlos, de acompañarlos hasta que se bauticen y estén comprometidos con la iglesia. Pero si a pesar de todo esto, ellos no han aceptado a Cristo, no nos vamos a dar por vencidos. Se comienza nuevamente en otra tarjeta, Andrés, se vuelve a escribir su nombre y se repiten de nuevo los 7 pasos, hermanos. Adelante. La etapa de visitación puede ser 5 días, 7 días o 10 días y es entre la iglesia local, la iglesia que nos va a recibir y el equipo visitante que somos los cruzadistas. Siguiente. ¿Cómo es esta etapa de evangelización? Como ya dijimos, se concerta una cita, se les da el mensaje de salvación y si aceptan o no aceptan, bueno, hacemos igual un informe. Siguiente. Cronograma. Esta es nuestra logística, hermanos, y mejor la dejamos para que no sea tan para que nos vayamos más rápido, mis hermanos. La siguiente, la etapa de integración. Aquí se van, como dice, se van a integrar a cada uno de aquellos que ya han aceptado a Cristo. Se les invitará a una celebración entre amigos para dar gracias a Dios porque han recibido a Cristo, para recibirlos en la iglesia, para que vean, ¿verdad? Que tienen un nuevo hogar, una nueva familia. Y a estas nuevas personas se les capacita con esa tarjeta Andrés. ¿Y qué creen? Se les da esta nueva tarjeta Andrés a ellos y ellos, estos nuevos miembros, van a reiniciar nuevamente todo el proceso de los 7 pasos. Y como ya dijimos, cada persona que ha orado por sus 10 personas que quiere que los lleve a Cristo, ellos mismos se van a encargar de discipularlos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a nadie más le van a doler tanto como a aquellos que están interesados porque realmente sean salvos. Siguiente, hermano. El uso de nuestra tarjeta Operación Andrés es la base del éxito de cada cruzada. En cada etapa, en las 3 etapas, esta tarjeta es la clave para el éxito de las cruzadas. En la etapa de preparación, cuando a ellos, para invitarlos a la celebración de amigos, hay que tener datos y en esta tarjeta Andrés se encuentran esos datos. En la etapa de visitación ya están los datos y por medio de esta tarjeta se pueden hacer las citas para visitar a las familias. Y en la etapa de integración, porque cada una de estas personas que se han integrado a la iglesia volverán a iniciar el proceso de seguir orando por otras almas. Siempre es Operación Andrés.
Esta es nuestra tarjeta, sencillita y solamente no puedo leer lo que dice, pero es un mensaje. Habla de Andrés, de cómo él llevó el mensaje y solamente están aquí. No es precisamente que solo 10, todos aquellos que quieran orar, por los que quieran orar, 5, 10, 1, 2, los que quieran 20, los que quieran, hermanos. Siguiente. Nuestras metas. Bueno, las metas que tenemos con esta operación, Andrés, siempre es que las personas realmente entreguen su vida a Cristo. Cómo se va a programar cada celebración de amigos, cuántas profesiones de fe esperamos que haya, cuántos bautismos de acuerdo al número de iglesias que van a participar. Aquellas personas, yo no digo ganadoras de almas, sino aquellas que les gusta llevar el mensaje de salvación y llevar a las almas a los pies de Cristo. Y también sirve para plantar iglesias. Se inician células porque llegamos a lugares donde no hay una iglesia. Ahí, las personas que ya aceptaron a Cristo, se les va a visitar y se les invita también a sus vecinos, amigos, familiares, y se inicia una célula que después se convierte en una iglesia. Adelante, hermanos. Éxito del proyecto. Como siempre sucede, depende de cómo se haya preparado la iglesia, eh, cuánto tiempo le haya dedicado, que haya hecho bien cada uno de los pasos y sobre todo, hermanos, que cada uno de ellos esté realmente dispuesto a dar su tiempo, porque durante la visitación, aquellos que han orado por estas personas durante 9 meses, también tienen que tener el tiempo para acompañarnos a visitar a esas almas. Y si no son ellos, alguien más nos acompañaría porque es el contacto. A nosotros no nos conocen. Y es verdad, en cuanto mejor preparada esté la iglesia, mejor serán los resultados que obtenga. Siguiente. Aquí está. Se oye muy largo, pero recuerden que es un año. Lo que yo les estoy tratando de proyectar es un evento, no es un evento, es un proceso de un año. Y aquí vemos cuando antes 18 meses antes, cómo se va a esparcir la semilla. Después, a los 12 meses, vemos aquí las iglesias que ya han aceptado una cruzada. Empieza a dar su primer brote. Aquí comenzamos a ver en el número 3 cómo empieza la gente 9 meses antes a orar por las almas en esta tarjeta Andrés. Aquí en el número 4 viene representando la etapa de visitación. Se empieza ya a ver la cruzada, cómo florece ya, cómo se empieza ya a ver los resultados. Y en esta cuarta, que es la etapa de integración, ya son los resultados finales, hermanos. Siguiente. Y el presidente de Cruzadas Internacionales México, nuestro hermano Alejandro Luna Limón. Esto es, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo se llama? Hoy, ¿cómo se llama esto? Lo que él siempre dice, su lema, en tanto falte un alma que salvar, aún queda trabajo por hacer. Así es que aún tenemos mucho, mucho trabajo, mis hermanos. Este es el proceso, es largo, pero son 18 meses. Les acabo de hablar de 18 meses. Esto sería todo, hermano Miguel.
Muchas gracias, hermana María Elena Fonseca, y espero que a los hermanos que hayamos estado pendientes de ello nos hayamos dado cuenta de todo lo que implica hacer formalmente un trabajo misionero. Y voy a dejar el espacio a nuestro hermano Félix Frías por si tiene algo que comentarnos de lo que él había preparado, mientras podemos verificar si en el chat que acompaña esta transmisión aquí abajo ustedes hacen alguna pregunta o un saludo, o en el enlace que está dentro del chat donde ustedes pueden hacer alguna pregunta anónima, o en unos minutos que antes de cerrar abramos micrófonos, también se pueden responder preguntas, pero en tanto nuestro hermano Félix toma el espacio, créanme que yo me quedé pensando, ¿cuándo fue la última vez que por lo menos yo oré por un alma a la que yo quiero alcanzar en mi iglesia local? Si no puedo hacer el trabajo misionero de campo, ¿estoy orando por algún alma para traerla a los pies de Cristo? Hermano Félix. Sí, Miguel, no sé si tú consideras que tal vez le dediquemos el tiempo a las preguntas o para no extendernos demasiado, o si tú quieres que yo hable de todas maneras. Adelante, hermano, como tú gustes. Yo mientras cierro aquí cámara para poder checar las preguntas que tenemos de forma anónima. Por lo menos aquí consultando el chat, solamente tenemos algún saludo, ¿no? Es lo que nosotros tenemos. Así que en cuanto a nuestra página de preguntas anónimas, que justo ahora la estoy verificando, eh, estoy esperando a que abra para poder ver qué es lo que tenemos, pero hasta el momento también en el espacio de preguntas anónimas no tenemos ninguna pregunta, así que creo que disponemos de algunos minutos para que también el Ok, Señor nos hable a través de ti, mi hermano. ok, ¿se ve la dispositiva? Se ve perfectamente. Mis hermanos, en primer lugar, buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Y en segundo lugar, quiero felicitar a la hermana Malena, María Fonseca, de cariño Malena, le decimos, por el trabajo y también la inspiración que ella es para muchas personas. Y wow, qué trabajo tan arduo pero qué bueno que hay personas que están dispuestas a hacer la obra del Señor. Mis hermanos, quiero comenzar con una porción bíblica que está en Romanos 10, desde el versículo 13 al 15, que muchos la conocemos y dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. So, básicamente, no hay duda de que en el nombre de Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ahora el versículo 14 continúa diciendo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, básicamente lo que este versículo está diciendo, el poder de Dios y también su salvación están disponibles para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es si estamos llevando el mensaje del evangelio, la pregunta es si estamos predicando, la pregunta es si estamos dando un buen testimonio, la pregunta es si estamos viviendo vidas que reflejen la imagen de Dios, su amor, y también lo más importante, su misericordia para con nosotros y toda la humanidad. Quiero mencionar algunos conceptos esenciales de la obra misionera. La obra misionera requiere la guía del Espíritu Santo. Quien envía a esta obra específica es el Espíritu Santo con la aprobación de la iglesia. Es decir, que cuando hay una persona que es misionera o un misionero, lo más importante es entender cuál es la voluntad del Señor y la aprobación de la iglesia por medio del Espíritu Santo, de la oración, para que nosotros reconozcamos a una persona como un misionero. En segundo lugar, la obra misionera específica, se desarrolla fuera de la iglesia local. Nunca se desarrolla la obra misionera dentro de la iglesia local, sino que
todo lo contrario, siempre se desarrolla afuera. Pero también la obra misionera es complementaria de la obra local de la iglesia, ya que la obra misionera requiere que la iglesia lo reconozca, que la iglesia aparte los recursos que esa persona va a necesitar donde quiera que vaya, encomendar a esa persona, enviar a esa persona, apoyar a esa persona. Es decir, que todo que tiene que ver con esa persona y lo que va a hacer tiene que ser manejado por la iglesia local. La obra misionera especifica también que una persona tiene que renunciar, tiene que hacer viajes permanentes, posiblemente plantación, que lo que llamamos eso es como si fuera dependencia total de Dios. Uno va a la misión, pero uno no sabe realmente cómo uno va a ser sostenido. Uno no sabe muchas veces las situaciones que uno va a tener que pasar, así como la hermana Malena pasaba por situaciones difíciles, donde muchas veces no hay recursos, donde muchas veces hay situaciones que tú no tienes control, pero lo importante es que Dios está con uno y eso es la motivación principal. La obra misionera requiere trabajo de largo plazo. La hermana Malena hablaba de 18 meses, hablando de la preparación y también de lo que uno se va a hacer. También lo que tenía que ver con el primer proyecto que ella hacía, en donde iban y hacían servicios médicos. Todo eso también requiere tiempo y requiere preparación y requiere oración. Y también la obra misionera especifica que nosotros como objetivo tenemos de plantar iglesias, plantar iglesias. Ahora, ¿cuáles medios eh, tenemos para desarrollar la obra misionera? Tenemos el evangelismo, tenemos la predicación, tenemos el discipulado, tenemos la formación de líderes, tenemos los grupos pequeños, tenemos asociación, acción social en la sociedad, traducción de bíblica, negocios, eventos, construcciones, profesiones, viajes de corto plazo, etcétera. Básicamente usted me preguntaría, Chichi, ¿por qué tú estás diciendo eso? Mis hermanos, porque yo quiero dejar algo claro y es que en esta noche tú eres un misionero. Yo soy un misionero y yo se lo voy a explicar. Mis hermanos, se llama misionero a aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio. Y si el objetivo principal de un misionero es anunciar el evangelio, entonces todos nosotros somos misioneros porque también a nosotros se nos ha encomendado que prediquemos el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero también un misionero cristiano es una persona que dedica su vida a cumplir la gran comisión. Yo quiero hablar de tres palabras rápidamente, de las cuales nosotros hemos sido dotados para que hagamos esta obra. La primera es potestad, que la palabra potestad lo que significa es poder de actuar, autoridad. Y esta palabra lo que significa es autoridad de un poder otorgado, es decir, delegado, empoderamiento, autorización. Esta palabra aparece en la Septuaginta con el término autoridad y algunos otros pertenecientes a la misma raíz semántica como dunamis, que lo vamos a ver ahorita, como potencia, como kratos y como fuerza. Es la misma palabra para poder. Y hay algunos adjetivos que vamos a ver. El hecho de que la autoridad proviene de Dios toca la raíz y el nudo que vincula el poder y la autoridad e indica la tarea de quien posee la autoridad. Es decir, nosotros estamos enviados por el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es todopoderoso. Él es Dios. Y ese mismo poder que Él tiene, Él lo delega y lo pone a nuestra disposición para que hagamos su obra. Nosotros no somos poderosos, pero en Él podemos hacer cosas poderosas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la misma manera que Pablo y que Pedro y que los apóstoles hacían milagros que solamente el Señor Jesús podía hacer, eso era una extensión de lo que era la autoridad de Dios. Cómo ellos también podían ir a un lugar y sanar un cojo, a un enfermo, a un ciego, que solamente lo podía hacer el Mesías. Y a eso se refiere. Nosotros también tenemos esa autoridad. Y aquí la autoridad no es un título de mérito, sino que denota más bien una dependencia. El poder que tenemos es porque estamos dependiendo del Señor, no es nuestro, sino que lo recibimos de Él
y lo podemos utilizar por medio del Espíritu Santo. Es una responsabilidad, es un servicio. Quien la detenta no puede hacer lo que quiere con los demás ni disponer de ellos como le plazca, sino que debe dar cuenta en el momento de actuar. Es decir, yo no hago lo que yo quiero con esa autoridad, sino que por todo lo contrario, esa autoridad tiene un propósito y solamente se ejerce y funciona dentro de los planes de Dios. Por eso Jesús decía en Mateo 28, que él decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La otra palabra es poder, que viene de la palabra dunamis, que es la palabra para milagros. Y esta palabra lo que significa es fuerza. Específicamente se refiere al poder milagroso de Dios que Él puede darnos a nosotros. Y por lo general implica un milagro en sí mismo. La palabra dunamis también se utiliza para referirse a un milagro y la raíz de esta palabra significa el poder explosivo del Espíritu Santo. Si lo quieren circunscribir, es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Cuando oramos por una persona para que venga a los pies del Señor, cuando nosotros podemos ir y orar para que una persona sea sanada, como hay un enfermo en la iglesia y oramos por esa persona y Dios la sana, como podemos también hablar con autoridad y hablar con el denuedo que solamente da Dios, como cuando Pedro hablaba que la gente decía, pero ven acá, este no estudió, este no fue a una universidad y sin embargo mira lo que él dice, él habla también como Jesús hablaba, con autoridad. Y también la palabra dunamis se usa más de 120 veces en el Nuevo Testamento, la mayoría de veces para describir el poder dinámico de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder. Esa palabra es dunami, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de poder en la autoridad de Mateo 28, estamos hablando de la representación que somos nosotros. Somos embajadores de Dios, dice Pablo, y el poder de Él se manifiesta a través de nosotros cuando vivimos en una comunión íntima y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, que a eso que se le llama el poder de dunamis o el poder milagroso, o el poder de que nosotros podamos también hacer lo mismo que Cristo hizo, porque dice la palabra que obras mayores haríamos. Eso se refiere al Espíritu Santo, pero también vamos a hablar del poder de su palabra. Y aquí, mis hermanos, quiero especificar la palabra de nuevo. Cuando uno va al poder de la palabra de Dios, en Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Estamos hablando del verbo que es Cristo mismo, ese verbo que se hizo carne. Por ese verbo es Dios y ese verbo es todopoderoso y ese verbo es soberano y ese verbo está reinando por los siglos de los siglos. Amén. Ese mismo verbo está en nosotros, porque Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que podemos entender lo de la autoridad, porque es el mismo Cristo en nosotros el que hace que la autoridad de Él se manifieste a través de nosotros, pero para eso debemos tener una comunión y una relación íntima con el Señor. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablando del verbo que es la acción, es Cristo mismo en acción, es su palabra obrando, creando en el principio, en el Génesis, como dice aquí, es su palabra sosteniendo, es su palabra manteniendo, y como su soberanía se manifiesta, haciendo lo que es necesario para que todas las cosas funcionen como debe ser, porque a Dios no se le escapa nada. Ahora, yo quiero que nosotros nos enfoquemos en la palabra de nuevo, para que vean el poder de la palabra. La palabra griega que muestra esta versión traduce como de nuevo una palabra que significa confianza sin miedo y con valor. Y lo que básicamente nos está diciendo es que cuando nosotros hablemos, el que va a hablar es Dios a través de nosotros, el que va a hablar es el Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo en Juan capítulo 16 nos guiará toda verdad, que Él es el que va a hablar por nosotros. Por eso Pablo podía ir delante de Félix, podía ir delante de Agripa y podía ir delante de cualquiera y hablar con autoridad, porque era el Espíritu Santo mismo que lo estaba guiando. Por lo tanto, mis hermanos, ¿de qué estamos hablando en esta noche? La palabra clave es que Dios nos ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra.
Miren, la ironía de lo que estamos hablando es que, aunque sabemos que la mies es mucho y los obreros poco, son pocas las personas que están yendo a llevar el mensaje de salvación. Son pocas las personas que están predicando el mensaje del evangelio. Son pocas las personas que tienen un testimonio con impacto en donde Cristo se manifiesta a través de sus vidas. Estamos viviendo en un evangelio que es muy light, que es un evangelio sin compromiso. Pero cuando hablamos de estas tres palabras, estamos hablando de que Dios nos ha capacitado con poder, con milagros, con manifestaciones del Espíritu Santo, con dones, porque nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del evangelio. Y de la única manera que el mensaje del evangelio se va a hacer efectivo es cuando nosotros vivamos en santidad, cuando nosotros hagamos su voluntad. Cristo nos ha dado todo lo necesario para poder ser visioneros, para poder ser evangelistas efectivos, para poder llevar su palabra. Pero necesitamos solamente una cosa. Todo lo demás Él nos ha dotado. Todo lo demás Él nos lo ha dado. Ya cuando aceptamos a Jesucristo, el paquete completo llega y tú eres un portador de la gloria de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes derecho a esa paternidad porque Él te la dio. Sin embargo, lo único que necesitamos es eat. Y eso es lo más difícil. Eat, eat. ¿Y qué significa la palabra eat? Yo tengo tres palabras para mencionarla. Y es una, motivación. Dos, dedicación. Y tres, disposición. Y eso es lo que nos falta. Mis hermanos, ¿por qué yo tengo este mapa aquí? Porque el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 2, del 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo está diciendo, miren, el que hablaba no era yo. Y Pablo conocía muy bien la Torá. Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento porque Pablo era un fariseo de fariseo. Y Pablo dice, yo no fui con mis palabras ni con mi sabiduría. Pablo se crió a los pies de Gamaliel, uno de los fariseos que tenía una jerarquía más alta en ese tiempo. Y toda esa sabiduría y todo ese conocimiento, él dice, no, yo no fui con eso. Yo fui con el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Usted se preguntaría, pero ven acá, yo no soy un evangelista, yo no conozco muy bien la palabra, mis hermanos, lo único que tú necesitas es hablar de Cristo y a este crucificado. El mensaje es que Cristo murió y resucitó por ti y por mí, y que Él está dando, que Él está regalando la vida eterna como un don. Dice Él, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que lo que está hablando aquí es, Pablo no utilizó su sabiduría, no utilizó su persuasión, no utilizó su influencia, no utilizó su capacidad mental, su capacidad psíquica. No, él se basó en el poder de Dios. Y mis hermanos, en esta noche lo que yo quiero es que entendamos que si nosotros descansamos en el poder de Dios, en su dunami, si nosotros descansamos en ese poder de Él, en el poder del Espíritu Santo, en depender totalmente de Él, tú puedes hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Miren, aquí está diciendo que el apóstol Pablo es considerado el más grande predicador del primer siglo después del Señor Jesús. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y llegó a lugares más lejanos que cualquier otro discípulo de su época predicando el Evangelio del Reino. Pero ¿qué fue lo que él hizo o qué fue lo que hizo que el apóstol Pablo para lograr tanta influencia? Entonces, hay algunos aspectos de su obra misionera que es importante destacar si queremos hacer una obra misionera efectiva. El primero es, el apóstol Pablo estuvo siempre centrado en el Señor Jesús. Su obra misionera estaba centrada en Cristo. Mis hermanos, nuestro mensaje, nuestro diario vivir, nuestro testimonio debe ser cristocéntrico, que reflejemos la imagen de Cristo. Segundo, la obra misionera del apóstol Pablo fue guiada por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mi hermano, no hay poder, porque recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8.
Dependemos de el poder de Dios, del Jesús que está con nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros. Y por último, la obra misionera del apóstol Pablo evidenció el gran poder de Dios. Era obvio que uno, cuando veía a Pablo, reconocía que Dios estaba en él y con él, y que el Espíritu Santo era el que estaba haciendo la obra, no Pablo. Y es por eso que él dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aún con todas las situaciones que el apóstol Pablo pasó, aún con todos los errores que él cometió, aún con todas las limitaciones humanamente hablando, como él dice en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios lo utilizó y Dios permitió que desde Jerusalén, como ustedes ven en este mapa, hasta Ilírico, ese punto rojo grande allá, el mensaje del apóstol Pablo llegara. Y él dice, lo he llenado todo con la palabra de Dios. Entender como Pablo que nuestra fortaleza viene de Dios nos ayuda a ser más efectivos en la obra misionera. Al estudiar la vida de este apóstol, podemos ver cómo Dios se glorificó grandemente a través de su trabajo, respaldando su ministerio y la predicación de su mensaje con señales y prodigios. Romanos 15:19 dice, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, Pablo hizo su parte. Ahora te toca a ti y me toca a mí. Miguel Ángel decía, ¿por cuándo fue la última vez que yo oré por una persona para que viniera a los pies del Señor? Ahí mencionábamos la operación Andrés. ¿Cuántas veces le hemos hablado a una persona del Señor Jesús? Mis hermanos, tú y yo somos misioneros también. Tú y yo tenemos el poder de Dios. Tú y yo estamos capacitados para hacer la obra de Dios. Y hoy yo quiero que tú termines esta reunión entendiendo que tú eres un misionero, también como la hermana Manela, también como Fe Mueve Montaña, también como CMML y cualquiera de las organizaciones misioneras. Mis hermanos, termino con esta aplicación. Tú puedes ser un misionero predicando el evangelio, cumpliendo con la gran comisión. Tú puedes ser un misionero trabajando en la obra misionera. Tú puedes ser parte de un ministerio misionero o trabajar en una misión específica. Tú puedes ser misionero ofrendando a la obra misionera, proveyendo para las necesidades misioneras y los misioneros. Tú puedes ser un misionero orando por la obra misionera. Dice la palabra en 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, para que la palabra, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Mis hermanos, que en esta noche el Señor nos ayude a entender la responsabilidad que tenemos, pero también que nos ayude a entender la capacidad que tenemos en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, y que hay tantas personas necesitadas allá afuera que necesitan el mensaje del Evangelio, que necesitan que tú les lleves el amor de Dios, el amor de Cristo. Y mis hermanos, esto es lo que está haciendo Fe Mueve Montaña. Esto es lo que estamos haciendo por medio de esta transmisión de Zoom. Esto es lo que estamos haciendo cuando viajamos a El Salvador, cuando viajamos a Honduras, cuando viajamos a México, cuando viajamos a Santo Domingo, cuando viajamos a Guatemala. Incluso hay lugares que no hemos podido ir y mandamos una ofrenda. Oramos por ese lugar. Mis hermanos, tenemos que ser partícipes de la obra porque la responsabilidad cae sobre todos. Toda potestad me es dada. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como la hermana Manela, a veces no van a haber recursos, pero Dios está ahí. Así como nosotros, a veces no van a haber ánimo, a veces va a haber situaciones que nos van a limitar, a veces van a haber incomodidades, a veces no van a haber lugares donde dormir, a veces no van a haber 3 comidas, a veces no van a haber todo lo que uno necesita, pero ¿saben quién va a estar ahí siempre? Consistentemente, permanentemente, el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús está con nosotros, todo lo podemos en Cristo. Que el Señor nos bendiga
y recuerda, tú también puedes ser un misionero. Gracias a mi hermano Félix por los comentarios que nos ha compartido. No habiendo, hermanos, ninguna pregunta disponible ni en el chat ni en el enlace de preguntas anónimas, vamos a hacer una oración para cerrar lo que hoy hemos escuchado. Después de ello, también cerraremos nuestra transmisión y dejaremos ya el momento para poder abrir nuestros micrófonos y tenemos algunos minutos para poder interactuar ya de manera directa por si alguien tiene alguna pregunta para nuestra hermana Marielena Fonseca, mi hermano Félix o cualquier otra cuestión. Gracias, hermanos. Presentemos al Señor la finalización de este servicio virtual a través de una palabra de oración. Oremos. Amado Señor y Dios nuestro, tú que eres aquel a quien le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, nos has dado una encomienda y queremos agradecer por la vida de personas como la hermana Marielena Fonseca, que hoy nos ha dado muestras de lo que representa participar, Señor, en el trabajo misionero que va a buscar almas ahí donde la necesidad espiritual es enorme, pero también hay una gran necesidad material. Y gracias porque tú provees los medios para que ambas cosas sean suplidas conforme a tu buena voluntad. Multiplica el trabajo de nuestra hermana, Señor, y sé generoso en proveerle, Señor, a ella para este servicio. Pero al mismo tiempo, también oramos, Señor, para que la charla de hoy nos haya remarcado lo que nuestro hermano Félix nos dijo con insistencia. Todos somos misioneros. Sí, es verdad, tal vez no podemos participar en las misiones fuera de nuestra ciudad o de nuestro país. Y es más, tal vez incluso hasta podamos estar ofrendando a favor de quienes sí salen de sus lugares de residencia a evangelizar. Pero ni siquiera eso a nosotros nos exime de la necesidad y la responsabilidad de nosotros también evangelizar. Pon en nuestro corazón amor por las almas, por aquellos que se están perdiendo y que tal vez están en la puerta de la casa de junto o tal vez están en la puerta cruzando la calle de nuestra iglesia, que necesitan escuchar el amor del Señor. Muévenos, Señor, a ser evangelistas y que tu misericordia alcance a aquellos que están yendo, Señor, a los lugares donde muchos no podemos hacerlo, porque, como bien lo escuchamos, si aún falta, Señor, un alma por ganar, aún hay que trabajo que hacer. Te damos gracias por todo ello, Señor, y elevamos nuestra gratitud ante ti con acción de gracias, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.